Soy. Hay una frase que me encanta que dice, el diablo es Dios visto por los malvados. Eres tú con tus gafas, o eres tú con tu máscara, como esta que llevo yo, tan guapa, el que está reflejando lo que quiere percibir para aprender ciertas cosas. Por eso es importante no juzgar a la gente que está en otros episodios de la vida, que están en un error, y hay que dejar que se equivoquen hasta el final. Por supuesto. Con todas las consecuencias. La conciencia tiene la capacidad de entrar en el infierno, que digo yo, y salir sin chamuscarse. Es más, que te echen pétalos de flor, no para que te vayas, sino para que te quedes con ellos. Esto de que habláramos, el libre albedrío, solo lo tiene la verdad, solo lo tiene un hombre, solo lo tiene una mujer, no un niño o una niña inconsciente. Solo lo tiene la conciencia. Una guerra. Sí, una guerra personal conmigo mismo. Y ahí está, el crecimiento está en no competir con los demás si corres más o corres menos. Contigo tienes está bastante ya. En cómo eres capaz de correr más. El que corras, pero te sirva. No correr por correr, no para ganar medallas, sino que te sirva. Y te sirva cuando lo necesitas. Muy buenas, ya estamos aquí otra vez, Nicolás y yo, en el podcast de Diálogos de Sabiduría. Ya sabéis que le hemos cogido el gustito a nuestras charlas. Es un buen amigo, siempre hablamos durante horas, así que esto para nosotros es un día más en la oficina. Antes de nada, suscríbete a emanuel.guru, lo metes en la web e introduce tu mejor email, porque ahí te va a llegar la información que tengo para mi lista privada. Es decir, en YouTube no vas a ver todo lo que yo estoy compartiendo. Si de verdad quieres recibir contenido exclusivo, introduce tu email y yo te escribo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sentado. Bien. Bien. Muy bien, como siempre, en la medida que uno es capaz de estar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar? Mira, yo he estado pensando en muchas cosas, he visto también nuestro anterior capítulo y me he dado cuenta que tenemos como una charla muy amena de muchos temas, ¿verdad? Sí, señor. Muy abierta, sí, sin guión. Como solemos hacer a nivel personal, pues eso, de forma natural cuando se nos está por ahí. Exacto. Entonces, al final he visto que está muy guay. Sí. Y en esta quiero que incidamos más en temas que puedan ayudar a la gente. Concretos. Más concretos. Específicos. Sí. Y, por ejemplo, pues eso, he visto que hay temas que pueden ayudar en el sentido de romper patrones, ver que la gente que nos esté viendo pueda sentirse reconocida en problemas reales que tiene, que vive todos los días, que lleva años a lo mejor atascado en las mismas historias. En un bucle espacio-temporal. Exactamente. En un bucle espacio-temporal. Me gusta cómo lo defines. Porque al final es tu pasado, es un tiempo, y tu espacio fue, pues, la casa de tus padres o la casa del país donde viviste, que es otro tipo de casa. Si vivió una guerra, si vivió una crisis económica, si vivió una quiebra familiar. Es decir, todo lo que te ha formado conceptos mentales desde la tierna infancia están basados en un espacio-tiempo. Pero tú desde ahora del presente eres capaz de retroceder, modificar, revisitar el pasado con otra mirada. Sí, como bien has dicho, bueno, uno nace, empieza a adquirir conocimientos y mientras es niño uno es maravilloso, está súper protegido en la burbuja esa de la familia, entre comillas digo, porque cada familia, pues como cada persona, ¿no? Es un mundo, es un universo. Y hay muchos componentes que va a establecer a esos niños de una manera muy determinada, ¿no? En torno a los 7 años se conforma todo ese marco, que contiene muchísimos marcos, mayor o menor amplitud o limitaciones, ¿no? Es curioso cómo la persona pues, puede caer, y en general la mayoría, porque caemos en un mundo que ya está establecido de una manera determinada según el sitio, según el país, según la cultura, según la religión. O sea, hay muchos establecimientos que forman pues, a un individuo, ¿no? A una persona, a un ser humano. Correcto.
Entonces, el ser humano como partida, y que conforma dos partes, hasta en la frase conforma la dualidad, como cada persona ha tenido una formación, ha llegado a un punto en el cual ya ciertas cosas, amor, existencia, vida, para muchos conforma, todos están en querer vivir y todo lo que intentan concluir o desarrollar va en esas vías de vivir. Hay muchas cosas que engloban eso. Vamos a darle esa visión, vamos a intentar dar un filtro a las personas que escuchan este podcast y un filtro personal que les haga pensar, ¿no? Que les haga pensar. Que nadie que escuche o mire un algo y pueda decir que está viendo o entendiendo lo mismo. De hecho, hay alguno que entiende más allá, incluso le inspira, lo que pueda escuchar, le inspira y le mueve el buscar, porque dice, vaya lo que ha dicho, me ha tocado esta tecla o este botón. Y entonces, lógicamente, se mueve a buscar, a tener entendimiento y conocimiento de eso que ha escuchado, ¿no? Pero claro, ¿mediante qué filtro? Si lo tiene todo establecido, como yo bien he dicho antes, al respecto de en torno a unos 7 años, ya lo ha establecido todo, y de ahí parte que ya todo le va viniendo de manera que primero te establecen, tienes que estudiar un alimento a esto que tenemos aquí. Empiezan a alimentarte con los elementos que tú vas a necesitar para enfrentarte a este mundo establecido de una forma determinada, ¿no? Entonces, esa forma determinada y enmarcada en unos parámetros religiosos, sociales, de toda índole, y que incluyen muchos elementos, responsabilidad, obligación, vida, amor, amistad, respeto, como los sentimientos, como la energía, como son todas las cosas que utilizamos ahí como dijéramos, para adornar. Es como el lacito dorado a la hora de frasear y a la hora de, ¿me entiendes? Corazones, sonrisas, besitos y toda esa serie de emoticones. De hecho, he visto la típica fotografiita del gatito que están haciéndole caricia y ponen al gatito y dice, esto sí que es amor, ¿no? No voy a menospreciar yo a los animales porque los animales son naturaleza y naturaleza inconsciente y lejos de entendimiento, pero que cada uno dentro de una naturaleza conforman una actuación, tener que hacer o ser lo que tienen que ser o hacer dentro de esa naturaleza. Son un eslabón, son una parte, ¿no? No hablan los animales, pero porque tampoco tienen No nada que lo, decir. no lo necesitan. Unos animales tienen desarrollado más X formas y maneras, tanto físicas como mutantes, como el que es capaz de hacer luz, como el que es capaz de... Hay todas esas cosas que buscamos, ¿no? Telepatía, bueno, utilizar los sonidos de una manera capaces de escucharlo a 1000 kilómetros, cosas que, bueno, el sonido de las ballenas, bueno, pues los animales mutan también y también, vamos a decir, evolucionan, ¿no? Como evolucionamos nosotros. No hay, vamos a decir, ningún ser más evolucionado que nosotros en la medida que, lógicamente, estamos hechos de tantos elementos y de tantas circunstancias y situaciones diferentes a la hora de enfrentarnos en la supervivencia de esta sociedad. Está establecido ahí en la ciencia. Los europeos somos mutantes de la leche. No en todos los países pueden beber leche. Pero dentro de aquí también están que si los celíacos, que sí. Pero sin embargo, aquí se estableció en una época, por una circunstancia, que no era otro alimento que el que había, y al final el cuerpo lo toleró de tal manera que puedes desarrollar, beber leche hasta que te vayas de aquí. Y sin embargo, en otros países no. Llega un momento que el cuerpo dice, no, eso ya era una cosa de que cuando naciste lo necesitabas, pero ahora ya no, y prescinde de ello. Y como todas esas evoluciones, hay muchas más, ¿no? Como el del glúteo medio, el músculo este, que es el que nosotros íbamos a 4 patas. Íbamos a 4 patas y de momento, pues llegó un momento que empezamos a plantarnos. Dijimos, la altura nos dio un plus. Poco a poco fue generando aquí un músculo que no tiene ningún animal más en esta tierra. Estoy hablando de datos científicos. Se llama glúteo medio, tiene 8 centímetros, lo tenemos lateral. Ningún animal tiene que cortarse el Ahí pelo. está.
Le crece hasta un punto. Ahí A nosotros está. no, nos sigue creciendo todo el tiempo. Ahí O sea, está. si no tienes un nivel de civilización como para cortarte el pelo, no para de crecer. Y las uñas Evidentemente. igual, no paran de crecer las uñas. Evidentemente, Son cosas evidentemente. diferentes de los animales. Evidentemente, como que hay órganos que no dejan de crecer durante toda la vida. Muchas afecciones sociales creadas por la misma persona, por esta inteligencia, proporciona desarrollos en un sentido o en otro, o evoluciones o mutaciones, que a lo mejor la misma vida te los proporciona, ¿no? Como el hecho de que es el fémur, ¿no? El hueso más grande del cuerpo. Bueno, pues hasta 1930 y pico, antes de la Segunda Guerra Mundial, partirte el fémur era sentencia de muerte. Y hay mucha gente que a día de hoy se le mete un clavo y a caminar. Se ha solucionado eso. Ahí hay mucho conocimiento científico al respecto del hueso. El hueso es hueco. Por donde se le metía, que era por aquí detrás de la cadera, se le introducía el tornillo ese. Antiguamente en la Guerra Mundial era supuestamente metralla por una bala, era lo que fraccionaba en aquella época. Y hubo vamos a decir, médico alemán que empezó a hacer eso con los heridos que principalmente, además, por ejemplo, los americanos cuando se tiraban en paracaídas, mayormente muchos de ellos en aquella época se fracturaban el fémur, tirándose con el paracaídas ese tipo paraguas gordo. Eso era una aventura, tenías que estar muy fuerte, pero también había mucha falta de buen alimento y no estaban las personas en aquella época tampoco tan preparadas como se van preparando cada vez más, ¿no? Como los marines, como... Sí. En fin, tienes que ser un guerrero, pero tienes que ser de hierro. Ya ves. Bueno, pero entonces eran, vamos a decir, pues eso. Soldaditos. Sí, de papel. Pero da la casualidad que este hombre utilizó a esos americanos para decir, vamos allá, a meterle clavos. Que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se fueron para sus casas y tal, los americanos fliparon en colores, que hicieron radiografía de entonces, que anteriormente no, anteriormente era todo picapiedra. Exacto. Y veían que decían, wow. Las guerras, de hecho, son momentos de explosión. A nadie le gusta la guerra. No. A nadie le gusta declarar la guerra, porque de hecho hace ya como 60 años que no se declaran guerras. Todo han sido intervenciones o le ponen otro nombre. Pero declararle la guerra, Estados Unidos no le ha declarado la guerra ni a Vietnam, ni a Corea. No. Ya no declaran, ya está muy mal vista esa palabra. Sí. Pero el conflicto bélico lleva a unos extremos a la gente que también pasa lo contrario. Es decir, que el extremo malo conlleva a ese tipo de otros extremos. Proporciona un avance. Una circunstancia. Y un avance tecnocientífico, porque al final se exprime las voluntades en que economía ya no de guerra. Ni que preguntar, ni andar con el papel por delante. Nada, fírmame, ya no hay burocracia. Ya no hay responsabilidades. Claro. Y propician muchas veces pues, que gente que a lo mejor no son ni médicos desarrollen cosas que luego va a repercutir en millones y millones de vidas salvadas. Exacto. Todo el colegio de médicos alemán le dijo, pero... Estás loco. Estás flipado. Siempre es lo mismo. Y es más, lo trataron hasta de animal o de sí, claro. ¿Me entiendes? Como que estaba haciendo algo que se salía de la medicina, ¿no? Claro. Y... No estaba en los manuales de burocracia. Claro. Entonces no se puede hacer. Correcto. El marco te marca lo que es posible y lo que es imposible. Correcto. Y si tú consigues un imposible... te has salido del marco. Entonces, entras el malo eres tú. El malo eres tú según el marco. Entras en esa valoración de fuera de regla, de loco. Y dicen que para poder conseguir un imposible hay un cruce que tiene que ser necesario hacerlo. Si no es necesario, no consigues arrancar lo posible a lo imposible, porque necesitas una guerra que sea de extrema necesidad para hacer algo imposible, pues como esa madre que tiene que levantar con la adrenalina un coche para que su hijo salve, que está atrapado debajo del coche. Exactamente. Es que si no generas esa necesidad, la adrenalina no se dispara. El que lo ve y entonces está la fuerza no va a salir. ¿De dónde has sacado tanta fuerza o tanta? Sin necesidad no hay imposible. Exacto. Pero con necesidad hace lo imposible. Por eso la gente que tiene hambre hace lo imposible, que es cruzar una frontera, que es imposible. Porque, o sea, tú, cuando digo imposible, no significa que sea físicamente imposible, sino que es ilegal. Es decir, que no puedes. Sí. Ahí entramos en el verbo poder. Es yo puedo o yo no puedo. ¿Y quién me dice lo que no? Quieres correr más que nadie, corre delante de un león. Exacto. ¿Y quién me dice que no puedo? ¿Quién me dice que no quiero? Claro, ahí es donde está el poder personal. Vas a batir todos los récords. Tú recuperas tu poder personal y te digo una cosa, los que cometen ilegalidades
porque dicen, tengo tanta necesidad que me da todo igual. Sí, Eso es reducir. imparable. Y esto es muy importante puntualizarlo, que también da valor a eso que me dijiste tú. Y tu energía, y tú, ¿me entiendes? Tu edad, ¿qué haces? ¿Qué? Pues el movimiento. Es una de las respuestas. El movimiento. Movimiento consciente. Cosas que uno atribuye al sentimiento y a forma de hacer las cosas, como el caminar sintiendo la tierra. Movilidad consciente, más que un gimnasio. Fíjate lo que te digo. Y si encima tienes un trabajo duro en el campo, como el que a mí, por decisión propia, he querido hacer con la edad, que eso es más propio de la De la gente juventud, joven. y ir progresando, sino llegar al campo con esa capacidad física de que yo no podía casi con mi cuerpo y tenía que pelearme con todo lo que se me enfrentaba delante, ¿no? Y que Una guerra. sí, una ¿Ves? guerra Una guerra personal. personal conmigo mismo. Y ahí está, el crecimiento está en no competir con los demás si corres más o corres menos. Contigo tienes Está bastante ya. en cómo eres capaz de correr más. El que corras, pero te sirva. No correr por correr, no para ganar medallas, sino que te sirva. Y te sirva cuando lo necesitas. Estoy seguro que más de uno, y de hecho la historia no lo demuestra, dice, pero si vamos a ver, pero si ese era olímpico. El típico nadador que se ahoga, el típico que con la bicicleta se mata, el típico jinete que también lo mata un caballo, que los mismos elementos que utilizan y siendo el mejor del mundo, ahí están. El torero que le Todos coge el con la toro cruz. y lo mata. Exactamente, todos con la cruz. Entonces, no, estamos hablando de cosas que te pueden suceder en la vida y, y entonces esas capacidades las tienes para utilizarlas en ese momento concreto y de esa forma y manera. En las cosas más simples del día a día, como en el caminar. ¿Cómo vas al supermercado? Vas caminando, estás pensando en las patatas y en los melocotones que vas a comprar. O incluso te encuentras a Pepe y vas charlando hasta el supermercado. O sea, estamos hablando cuando hablamos del presente, ¿no? El presente, que la palabra es preciosa, es un regalo. Exacto. Y no hay regalo más grande que el presente. Uno dice vivir el presente, pues lo establece como así, hay que vivir el Pasarlo presente. bien, sí. Exactamente. El presente es una presencia que se hace latente y se hace absolutamente sentido en personas que son capaces, por desgracia, muchas veces inconscientemente. Y de ahí el amor es ciego. Porque el amor, por eso decimos que tanto el mal como el bien no deja de ser mal completamente si no hay una conciencia del bien y una conciencia del mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? Si uno hace bien, me pagarán bien. Lo que hablábamos de una caricia trae otra caricia. Exacto. Pero el tema es lo que esconde, si tiene alma o no tiene alma esa caricia. Y digo, ¿cómo tiene alma? ¿No tiene una alma una caricia? Pues sí. Una mirada tiene alma o está totalmente vacía de ella. Y los gestos, una sonrisa, jajaja, jijiji, vacía. Pero claro, como hay tanta mentira y tanto engaño, como que el que hace algo y jajajaja y no ves la sonrisa vacía, el desconsuelo, no ves el miedo, no ves el temor, toda esa falta de cosas que debe tener una persona para sentirse completa y llena y de entendimiento ¿Tú crees de que todas es las que les cosas. falta o que les sobra? Si buscamos una vida natural, que para nada, esto no es una vida natural, es una vida absolutamente artificial, Cultural, sí. sí, Creada, sí. sí, le podemos lo que yo he dicho, todos los ingredientes, social, religioso, Mm, todo el marco de película para los que nos sitúan. Ese marco hay que fortalecerlo o darle fuerza como con mi situación dentro de esa sociedad. Y es la que me da la fuerza y la seguridad, pero es ficticia. Es una seguridad ficticia. Una mujer, ay, siempre me equivoco, de una seguridad en un hombre, pero esa seguridad, ¿en qué está basada? ¿A ti te gustaría que las personas te tuvieran en aprecio o en valor por el hecho de lo que tienes? O sea, porque tienes un patrimonio, porque vas bien vestido y ahora me voy a Hawái. Y dentro de unos meses vuelves y nos cuentas y nos enseñas todas las fotos de Hawái. Yo he visto matrimonios de irse los dos bien situados de vacaciones y volver. Y volver a las fiestas de las personas más. A fomentar todo eso. Y estar viendo a ella fomentando con todos ellos y a él fomentando con todas ellas. Y cada uno por sí dices,
no está más lejos el uno del otro porque no se han puesto de acuerdo, Ya. pero ni se ven, pero todos lo ven. Y el que más, el que menos, si quiere aprovecharse de la circunstancia, se va a meter ahí. Ya. Eso ya está roto, está partido. Ya, esto ya se ha abierto en potencia, cada uno, una mente atómica que los ha distanciado y sin embargo siguen estando juntos. Pero todo el mundo, desde que se fueron hasta que vinieron, ha visto un cambio. Uy, se vieron muy melosos, una pareja estupenda, tal y cual, pero ahora cuando han vuelto, no sé, le percibimos un algo como que van cada uno a su bola, pero al mismo tiempo se sonríen y se dicen, ¿verdad que sí, cariño? Sí. Y el cariño dice, ¿de verdad, cariño? ¿Me entiendes? Y se mienten y se asienten mutuamente todavía como que quieren seguir conformando esa imagen que era diferente cuando se fueron y al volver ha cambiado, ¿no? En ese espacio-tiempo. Y estamos hablando de algo objetivo, darle entendimiento a todo lo que te enfrenta. Si lo haces bajo los conceptos y los entendimientos que hay en tu entorno, eres una oveja más, un pimiento más. Hay una cosa que diferencia el valor verdadero del que no lo es. Vamos a situar dos partes. ¿En qué puede estar establecida la seguridad verdadera de la seguridad falsa? Y tú las interpretas igual, es más, la falsa la interpretas con más potencia y más fuerza que la verdadera, porque la verdadera no se fomenta, la sientes, pero te deja así como diciendo, pero le falta algo. Claro. La parte física, que es la de el valor de un hombre, el valor que más se alaba y en el que más se equivocan y en el que más se resbalan, es en la palabra sinvergüenza. El mundo está lleno de sinvergüenzas. Si tienes dinero, más sinvergüenza puedes ser y más puedes, no puedes engañar a nadie que sea consciente, pero los inconscientes sí. ¿Y quién es más inconsciente que un niño o una niña? Que esto también es importante a establecer, vamos a establecer muchas cosas en estos charloteos. Tú abres internet, da igual que sea psicología, de cómo enamorar a un hombre, de cómo enamorar a una mujer. El mundo es infinito, 99,9%, una patochada de risa. Cualquiera me preguntaría, ¿y tú qué tienes? Digo, miro, para empezar, no necesito nada. Y establecer que por falta de conciencia todos se consideran hombres y mujeres por el hecho de eso. Ellas porque no, y ellos porque... Y ya, pues, ¿me entiendes? Que tener un piano en el salón de tu casa no te convierte en pianista. La gente se piensa que tengo un hombre, alguna familia, tengo hijos, soy padre y madre. Nada más lejos, a millones de años luz, de tener conciencia de lo que es un hombre, una mujer, una familia, unos hijos. Nada. Y sin embargo el mundo está lleno de familias, llena de hijos. Y no es que lo diga yo. O sea, está establecido, pero precisamente los que establecen son los que verdaderamente, pues que banca reparte y se lleva a la mejor parte. Entonces, en esta parte vivimos en un mundo de niños y niñas. Y tanto los niños como las niñas a la hora de exponer cómo conseguir la otra parte, pues es que no funcionamos igual. Empezamos con que no funcionamos igual y que porque es una partida de ajedrez. Él estudia para cómo conseguirla a ella, que si tengo que hacer esto, lo otro, es más, y no tengo que hacer esto, lo otro, porque si no, es que me está... Y la otra parte igual, hay que comprender al hombre, es que el hombre hace eso. Es patético. La naturaleza no funciona así, por eso luego las cosas suceden como suceden, por impulso, y luego dicen que he hecho. A veces te cae bien y dices, pues sí, mira, bien. Y a veces dices, con eso me ha costado yo. Pero ha habido un algo que ha hecho que no veas nada, ni pelos. Entonces, aquí... Nunca mejor dicho. Sí, vamos a dejar otras sustancias. Dices, y siempre caen en el mismo error. La famosa frase, hay algo en mí. O hay algo en ti. Además, se cantan canciones y son preciosas. Y no dejan de ser verdad. Hay algo en ti, hay algo en mí.
para exponer y explicar lo que sucede entre dos personas. Y la conciencia, por decirlo, ¿no? La famosa llama que baja y dice, y todo lo entendieron y todo lo comprendieron. Cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos. Es la conciencia, el ver las cosas como son, en la realidad. Dice, ¿quién ve la realidad? Pues la realidad solo la puede ver el que verdaderamente las dos partes las tiene bien concebidas y bien clarificadas, sin juzgar, sin condenar, por el hecho de lo que son. Y además, ¿por qué les lleva a ser así, a hacer esto o hacer lo otro? O sea, a tomar decisiones sin ni siquiera pensar, sin ni siquiera decir es bueno o es malo, sin ni siquiera decidir si por allí me muero o me mato o me estrello o me pierdo los dientes. Es igual, pero tú vas y te partes los dientes y da igual. Y es que después vas a decir, da lo mismo. Entonces, esas actuaciones, esos comportamientos, te da la conciencia el porqué de tanta diversidad. Es que la gracia está en la diversidad. Claro que sí. Hablamos el otro día y el concepto, tú lo puntualizaste. Pero eso de que todo sea maravilloso, de que todo esté bien y tal, y eso está bien, y yo te asentí, claro que sí. Sí, la Claro. gracia es partiendo de lo que es una persona encontrar la gracia. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y yo lo planteo de la siguiente forma. Si tú dejas de ver la dualidad de las cosas y esta diversidad de problemas multiplicados y empiezas a verlo desde un punto de vista unitario, con un pensamiento no dualista, que es bastante complicado de hacer. Lo que tú dices, me replico, me reflejo. Equilibrio. Exactamente, en el equilibrio de la polaridad. En el equilibrio de esa polaridad bien, mal, bueno, feo, date cuenta que estamos hablando de adjetivos. Cuando tú dices juicios, nombras adjetivos. Bueno, feo, caro, barato. Todas las concepciones de adjetivos no están nombrando realidad ni creando realidad. Yo quiero una vida bonita, eso no tiene sentido. Entonces, lo que tienes que empezar a darte cuenta cuando ya llevas un tiempo dándote... Conoces el Tao, ¿no? Sí, claro. El Tao prescinde de todo. Correcto. Se llama así, también se puede llamar de mil maneras, está en todas las tradiciones y es básicamente hablar del verbo. El verbo es la acción. Por eso antes hablé de poder. Poder es un verbo. O sea, yo puedo o no puedo. Yo tengo o no tengo. Yo debo o no debo. Son verbos. Entonces, todos los verbos implican acción. Después está la sustancia, el ser. El sustantivo, el ser humano, el caballo. Sustantivos son cosas o seres o sujetos o objetos. Cosas reales. Y verbos son acciones. Si nos movemos en los verbos y en los sustantivos, estamos haciendo y estamos creando. Si nos movemos en los adjetivos, estamos equivocándonos, porque estamos juzgando, opinando, y no te mueves de donde estás. Estás tal cual, así, en esta silla. Entonces, aprende a hablar, empieza a... El lenguaje, ¿cómo lo estás utilizando para denominar y describir y situar las partes de una manera muy... Claro, y hay una cosa que esta sociedad también tiene, que es que tiene muchas ganas de opinar, todos tienen su opinión. De hecho, las redes sociales están basadas en que la gente opine, comente, que alimenta el algoritmo de contenido para que sigas en la plataforma enganchado. Cuanto más extremista, mejor, porque así más capta tu atención. Okay. Cuanto más fin del mundo venga, más estoy comentando y más participo en esa plataforma y más gana la publicidad, okay. Con lo cual se retroalimenta en un sistema ya que ya no se sale de ahí. En función de cómo reaccionas tú, vamos a decir, los poderes fácticos saben qué botón o tecla apretar, sí, para inmediatamente, como un perrillo, como un reajuste. Como un perrillo. Sí. Le das el chuletón, el perrillo ya los niños y ya echa la saliva. Ya los tenemos situados, porque los niños y las niñas hace muy poco se nos estaban escapando de los corrales. Y ahora están otra vez en el... Claro, consiguiendo... Hombre, es que el sistema se sofistica. Claro, antes venía el cura y te pegaba con una regla. Luego se cambió al maestro, el maestro te daba un marco limitado. El claustro estaban más bien... Claro. Pues ya no se necesitan y ahora vallas. Están poco así, a poco claro. Han ido eliminando las vallas. Cuando tú eres libre, claro. Haz lo que pero quieras, ya estás cognitivamente cogido con tu sistema de percepción en un teléfono que ya está algoritmizado para eso. Enganchado al consumismo, claro. y a la acción de, vamos a decir, del sistema en base a
lo que digo yo, enmarcado al 100% dentro del lado de la existencia. La vida está exenta, pero sin embargo, como hay un rebatir o un darle valores a ciertas cosas en la parte de la existencia, pues ahí está la parte de la vida, los valores que consigues, la situación que consigues, pero exento, no exento de cosas que también son metódicas, como el compromiso, la responsabilidad, la obligación, todas esas partes que están ahí intrínsecas. La vida, el ser, no entiende nada de eso. La naturaleza no entiende nada de eso. Como decía antes, como para los psicópatas, el amor es una debilidad. Hago de ti lo que quiero. Claro. Es una debilidad. No lo constituirían ni lo nombrarían así, pero su forma de actuar y comportarse da pie que se eximen, se vacían. Dice, yo nunca sería amor, y además se las dan de serlo. Yo te puedo engañar, te sonrío, te digo, ah, qué bonito que eres, ay, qué bueno que eres, ay, eres maravilloso, ay, y la otra parte, joder, es lo que yo soy. Hay una frase que me encanta que dice, el diablo es Dios visto por los malvados. Los malvados ven a Dios, es el diablo lo que ven, porque son ellos los que le están poniendo lo que son ellos. Igual que el psicópata ve el amor Claro. con la mirada del que va a utilizarlo como psicópata, el amor. Y luego la persona decente, normal, sin ningún, digamos, problema cognitivo serio, a Sí. Dios lo ven como lo que es, tal. Pero claro, entonces, eres tú con tus gafas, o eres tú con tu máscara, como esta que llevo yo, tan guapa, el que está reflejando y emitiendo lo que quiere percibir para aprender ciertas cosas. Por eso es importante no juzgar a la gente que está en otros episodios de la vida, que están en un error, y hay que dejar que se equivoquen hasta el final. Por supuesto. Con todas las consecuencias. La conciencia tiene la capacidad de entrar en el infierno, que digo yo, y salir sin chamuscarse. Es más, que te echen pétalos de flor, no para que te vayas, sino para que te quedes con ellos. La verdad solo es el único que tiene la capacidad de entrar y salir en el infierno sin chamuscarse, y además por propia decisión. Esto de que habláramos el libre albedrío, solo lo tiene la verdad, solo lo tiene un hombre, solo lo tiene una mujer, no un niño o una niña inconsciente, solo lo tiene la conciencia. Es quien tiene la auténtica capacidad de mentir, de verdad, de tener conciencia de por qué miente y a quién miente, de engañar a quien tiene que engañar, y engañar como no engaña ni narcisista que pise la tierra, número uno. Lo que no va a tener un narcisista, lo que no va a tener ni el bien ni el mal, lo que no va a tener nadie si no eres verdad. Consciente de qué es lo que tienes ante ti. Quien ve la realidad absolutamente como es, tal cual, como es, engaña, como se diría, a Dios. Claro. Y Dios es el primero que es consciente de ello, porque está en todas partes y lo sabe todo y lo ve todo. Y las personas dicen, ¿cómo te puedes ir después de ser un fiasco en la sociedad y de hacer tanto mal? Ir a decirle a Dios que eres bueno y quieres que te libere de todo. Él te mira y te dice, si te doy, pa' nada, porque intentas engañarme. Si no te doy, pues soy lo que tú supuestamente me vas a decir que soy. Y haga lo que yo haga, tanto por bien como por mal, va a estar en ti querer estar por encima de mí en la medida que yo solamente te dé mi aliento o mi presencia, o te dé solamente un pensamiento, un sentimiento, una brizna de algo que te desvele un misterio grandioso dentro de este universo, va a suponer para ti ya que estás por encima de mí. Y no tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de estar por encima ni por debajo de nadie, porque estoy en todas partes. Claro. Estoy con esa calma, esa tranquilidad, con un algo que no necesito ni dar ni quitar, ni ser ni no ser, ni hacer ni no hacer. Como se diría uno, dice, qué aburrimiento, si todo fuera así. Y de ahí que Dios haya creado toda esta creación tan maravillosa en tantas formas y maneras, que de todas ellas se alimenta y de todas ellas vive, porque todas ellas le transmiten un algo tan diferente, tan astronómico, millones y millones de años luz, diferente,
y la humanidad, los hombres y las mujeres más todavía. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, cada uno de ellos supone un universo tan infinito entre los unos y los otros que no hay dos iguales. Ni hubo, ni hay, ni habrá replicación, ni física, ni emocional, ni de forma de pensar o creer. O sea, es que es alucinante. Ni aunque vivamos juntos, intentemos hacerlo igualmente todo, siempre seremos unidades diferenciales y muy, muy diferenciales, porque un solo pensamiento aquí te monta un pitote tremendo. Voy a darte un filtro para que establezcas. Luego, con eso, es como decirte, como el que pinta números, el 5, el 4, cuando vas a aprender, aprendes los números, el 3, el 2, el 1, y tú, pues mira, el 2, el patito, el 5, mira qué guay. Cualquier número le puedes dar un simbolismo, un significado, un algo, que no dejamos de hacer eso con las palabras. Ya conocemos los números, del 1 hasta el infinito y más allá. Ahora, con ellos podemos sumar, restar, dividir, llegar a hacer ecuaciones. Y llega un punto que dices tú, ahora vamos a meter letras, vamos a meter conceptos y vamos a empezar a hacer fórmulas, representaciones de que una cosa con otra, cómo se influyen, y vamos a hacer aquí un pilote tremendo. Fíjate lo lejos que estamos de entendimiento cuando tenemos los números ahí como patitos o flautitas. Y estoy haciendo referencia a qué es la vida, a qué es el amor, todo lo que tenemos conceptuado y claramente claro cómo es. Correcto. Porque siempre hay algo en mí, algo en ti, que genera un pequeño terremoto. Y lo que tienes reasentado o has querido conceptuar y establecer, como una pareja es mi novio, desde el principio es maravilloso, acaba de llegar y es lo más que me ha ocurrido nunca. Estamos hablando del 38 o del 40. Le ha ocurrido con todos igual. Ah, todos son el amor de su Todos vida. cuando han llegado, ninguno. Te lo vende, te lo vende. Ninguno. Pero eso Madre es mía. comportamiento de consumo. Madre mía. Yo compro con la ilusión. Sí, la palabra es novedad. Claro, compro Lo el juguete. Lo tienen establecido, sí. Y cuando tengo el juguete ya no lo quiero. Entonces, quiero otro. Por eso mismo no caen en la cuenta de que mujer-objeto, hombre-objeto. Vamos al grano y el bucle espacio-temporal es que todavía vivimos en los 7 años. Y uno diría, ¿cómo 7 años? Yo tengo 43, yo tengo 70, he tenido una familia, he hecho un desarrollo, ¿no? Una evolución con todo lo que está establecido en la sociedad. Sí, pero tu mente, tu desarrollo, tu madurez está en los 7 años. Tú no lo ves, yo sí. Lo veo en el sentido de que cuando uno ha llegado a Marte, Júpiter y ha viajado por el universo y vuelve, ve la piedra, ve la planta, ve la tomatera y ve la platanera. Y siguen en el mismo sitio. No han cambiado. Dando los mismos frutos, las mismas hojas y siendo lo mismo. Plataneras, tomateras, pimentoneras. ¿Y tú qué haces si te arrimas? ¿Llegas como astronauta? ¿Llegas como del más allá? ¿Llegas como Dios? ¿Llegas como un ángel? Bucle espacio-temporal quiere decir que, pues, como una imagen que se repite, como una acción que se repite, como algo que piensas que se repite. Automático, en bucle. Se repite. Todo el tiempo. Yo pregunto, ¿qué es lo que has hecho, aparte de comer y en 50 años? ¿Qué has hecho? ¿Te conoces? Ay, sí, yo me conozco. Me conozco, claro, yo sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Para ellos es el exterior, como hizo el muchacho este que ya no está con nosotros, que decía, el que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta. Una frase que no tiene, porque fuera, fuera, dentro, dentro, pero que hay dentro, que hay fuera, ¿cómo situamos? Fíjate, si el amor y la vida todavía no lo tenemos claro, apaga y vámonos. Lo demás siguen siendo palabras vacías. Estoy hablando de eso, de entendimiento y conceptos de todo lo que hay, pero no basado tampoco en libros, sino de resoluciones que tú, a medida que la vida te ha afrontado, te ha atropellado, ¿cómo has salido de ello?
se tiene entendimiento y conocimiento de que tiene un accidente de coche, o sea, algo drástico que te fracciona, cambia la vida tan atómicamente y tan brutalmente, que lógicamente el enfrentarte a tu nueva vida sin una pierna, en una silla de ruedas o con una minusvalía brutal que no tenías de ayer a hoy, tu vida, muchos no lo ven. Miran, y, ¡ay, está! Pero no. Empatía, cero. Porque si tuvieras empatía, verías lo brutal y los millones de años luz que se ha ido de todo lo que tenía fomentado para querer hacer y todavía estaba lejos incluso de vivir. Ahora está más cerca de vivir. Y dices tú, ¿cómo va a estar más cerca de vivir en una silla de ruedas? Claro, porque antes iba sin frenos y para abajo y ahora está en una silla de ruedas que le permite estar en una situación de ver con otros ojos, con otro pensamiento, esa situación. Y eso ya le proporciona un estado involuntario, pero forzoso, a tener que pararte. Si alguien te dice párate y te dice en el silencio, en la quietud, en la soledad, en la oscuridad, fíjate las cosas que he dicho, la misma que hay en un capullo de una oruga cuando pasa a convertirse en mariposa, ni más ni menos. Y lo decide la oruga por sí misma, pero se va y se ausenta de todo para allí convertirse en un fluido, pasar a ser una pupa y de ahí nacer otro ser, alado, diferente. Transformado. Dentro, sí, y dentro de este mundo que dices tú, ¿hay vida después de la muerte? Pues fíjate qué maravillas o qué cosas se pueden producir que un ser de una manera que sale como oruga, que se arrastra y lo único que hace es comer, llega a un punto que dice, ya he comido bastante, dice, ya tengo una materia X, dice, ahora me voy a convertir en mariposa. Y ahora tiene la capacidad de hacer un capullo. Y dentro del capullo, de hacer esa transformación. Pero se requiere esas condiciones, las mismas de Jesús, las mismas de Buda, las mismas de San Antonio, las mismas de cualquiera que termina viéndolo claro. Pero ¿quién? Si los ansiolíticos van que vuelan. Bueno, ¿Quién se enfrenta a nuestra oscuridad? has puesto unos ejemplos de máxima altura, Sí. de Cristo, Buda, los grandes iniciados que encarnan la divinidad, sin ningún otro filtro que su cuerpo, y terminan sometiéndolo al martirio muchas veces. Y quiero que sepáis algo, chicos, porque aquí no solo son palabras, sino que también quiero que os llevéis algo práctico, porque si bien no vamos a llegar al punto de Jesús, y todos lo sabemos, sí puede ser mejor que ayer. Entonces, fíjate de una cosa. En esta conversación antes hemos hablado que cuando íbamos al supermercado vas pensando en las patatas y en las cebollas. Pues un ejercicio que puedes empezar a hacer es, cada vez que vayas a la compra, vas a pensar solamente en cada paso que estás dando, vas a estar sintiendo tu cuerpo, cada músculo, la presión, la temperatura, la tierra en los pies, el aire, la tierra en los pies. Y eso, cuando tú llegues al supermercado, no vas a llevar lista de compra. No te prepares una lista de la compra. Tú te vas a ir y solamente te vas a fijar en todo lo que hay y vas a empezar a seleccionar con un criterio natural la compra que te vas a elegir. Intuitivamente, ni te vas a hacer una lista, ni vas a ir pensando, tengo que hacer esto con esta receta y con estos ingredientes. Olvídate. Si consigues eso, estás más cerca de Buda de lo que tú crees, porque estás meditando, y estás meditando sin ni siquiera estar parado. Y otra de las cosas, otra de las cosas que yo hago es viajar sin saber dónde voy a viajar. Yo cojo una furgoneta camperizada y me voy y cojo y empiezo a conducir. Y yo me planto en un sitio y digo, pues aquí me quedo y paso ese día por ahí. Y yo no tengo el plan del viaje. Entonces, viajar con sorpresa también es una forma de meditar y de empezar a sentir intuitivamente con el corazón y no estar todo el tiempo aquí en el yo quiero, yo hago. Y empieza a hablar con propiedad, deja de utilizar tantos adjetivos. Observa si estás hablando siempre opinando y no moviendo el culo. ¿Por qué te digo esto? Porque si estás quieto, como estoy yo ahora que estoy aquí quieto, y opino, y no utilizo verbos ni sustantivos, da igual todo lo que opines y no tienes libertad. ¿Es una falsa libertad? Estás en el móvil opinando, eso es una falsa libertad. Es una
apariencia de movimiento, no te estás moviendo. No te estás moviendo, estás quieto, estás completamente estancado. Así que empieza a dejar de opinar y empieza a actuar, empieza a tomar acción. Ahí está, el verbo, poder, sí, puedes. Tener, no tengo, mucha gente, no tengo. El no tengo es no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo ganas. Todos los no tengo, esos te los puedes quitar. Y si no sabes cómo, pues muy fácil, entras en emanuel.guru, dejas tu email y yo te cuento cómo. ¿Cómo practicar? ¿Cómo practicar? Así es. Para que tengamos algo práctico Sí, también. señor. Y me lo atribuyo como un tiro directamente a mí. Situando en la parte esa, imagina algo así, dos filas así, y en una vamos a poner una cosa y en otra otra. En medio está la conciencia. Y al lado izquierdo vamos a poner al humano y a la derecha el ser. Acabamos de diseccionar el ser humano, qué es el humano y qué es el ser. Que a través de esos símbolos vamos a visualizar lo que escuchamos o lo que vemos, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todas las emociones, todos los pensamientos, todas las conclusiones, la vamos a pasar a través de estas dos partes que son muy importantes. El ser es una cosa y el humano es otra. El ser. Vamos a situar el ser y vamos a poner su correspondiente en la parte humana. El ser es la vida. Existencia, humano. Después, el ser es sí a todo. En este caso es el amor. Aunque te engañen, aunque te mientan, aunque busquen tu muerte, tú vas a decir sí. Lo vas a dar todo. Vas a hacerlo todo. Por nada, por nadie. Ser. Ser es sí, sí a todo. El empático. Lo tenemos ahí. También, ¿ves? Humano. El humano es no. Le decimos al amor, no le decimos a la vida, por eso de que no comprendemos ni entendemos, le decimos no a todo lo que precisamente le tendríamos que decir sí. El humano le dice que no al ser. Correcto. Entonces en este no caso, es. claro, lo invalida, porque todo sentimiento, o sea, si viene una persona correcta, si viene el ser y te lo ofrece, tú ya como tienes la debilidad del ser, del amor, pues ya le contradices. No, dices no. No a la verdad, faltándote a ti el sí. O sea, es que ahí está, que si lo unimos y sin embargo estamos actuando desde diferentes partes. O sea, que ya conclusas en las personas. Las personas se sitúan en el lado bueno, como en las guerras de la galaxia, el lado oscuro o el lado de la luz. O algo que traigo de antes, que entra perfecto, que es sujeto y objeto. Sí, señor. Entonces, el humano es ese objeto que Sí. hace objeto de todo, que Sí, todo sí. lo ve como objeto. Sí, señor. Y el ser es el sujeto. Hasta de las personas. Claro, hasta de las personas. Sí, porque sí. como tampoco le dice que no al ser. Sí. Entonces le dice que no al ser tuyo. Te ve como objeto. Correcto, correcto. Y el sujeto, que esto es lo que tenéis que despertar, el sujeto en ti. Tienes que empezar a ser un sujeto, dejar de tener una personalidad y empezar a tener una propia subjetividad, una propia acción que viene desde ti. Con esa maleabilidad o flexibilidad de las dos partes que te da la conciencia de las dos partes, en base a lo que tienes frente a ti. O sea, de ser tú, de ser yo, o ser uno como unidad, que nada le afecta, nada le da, nada le quita, ni paz ni tranquilidad, porque está todo aquí conformado en esa conclusión y en ese concepto claro de saber qué es lo que tiene ante sí. Que está el que se arruga porque le acosan, el que está... Y cuando el ser tiene un poder enorme de malear tanto al bien como al mal, tanto el que se inclina por el lado empático como el que está en el lado... O sea, los miedos, los desconocimientos. ¿Qué es el miedo? Es muy sencillo. Miedo nace del desconocimiento y el entendimiento de las cosas. Todo lo que no entendemos, todo lo que nos produce, de hecho, cosas que se están hablando aquí o estamos comentando, a más de uno le habremos dado en la tecla, en el sentido de decir, ¡guau! Y ya eso, ¡po! Apago. Cuando aquí lo único que se está fomentando, intentando, como de hecho por eso entre nosotros no nos tiramos platos a la cabeza ni nunca, somos muy diferentes, alucinantemente diferentes.
alucinantemente con conocimientos diferentes. De hecho, yo no. Él, tengo que decir que estoy hablando de una persona culta, con conocimiento, pero conocimiento de que es su trabajo, es su forma de realización, de creación de él mismo. Como yo lo digo, tú no eres una enciclopedia, tú eres una biblioteca. Todo lo contrario que yo soy de leer, releer por encima, pero mi comprensión o mi entendimiento, como han venido la de todos los libros que puedan haber en una biblioteca, vienen de esa experiencia que me ha venido de la vida, que al atropellarme por cualquier cuestión me ha puesto en situación de decir, no he aceptado el decir quedarme con ese dolor y irme a la miel para que me quite el dolor, o buscar una forma de anular ese dolor. No, he querido buscarle entendimiento y descubrir que el dolor no venía de nada en particular que no fuera de mi entendimiento previo a lo que me ha ocurrido. Que ni siquiera me hubiera ocurrido si yo hubiera tenido entendimiento de lo que me ha ocurrido. Claro. Y eso me da una clarividencia de que no va a ocurrir no solo otra vez, sino que puedo significar y ser importante para cualquiera que en el camino se encuentre ese pedrusco que pasa por encima y lo deja aplastaico como un dibujico animado. Entonces, como hablando, pues eso, del amor, de lo que haga falta. La diferencia entre conocimiento y sabiduría. Correcto, correcto. La Si sabiduría... tenéis una biblioteca llena de libros, habéis fracasado en la vida. Sí. Hay que tener libros, Sí. hay que leer libros, yo soy el primero. Sí. Pero eso no puede limitarse ahí, hay que actuar, siempre vamos a la acción. Hay que ir a la acción. Hay que recurrir, cuando uno le atropella algo, aparte de que, como yo bien he dicho, todas las respuestas de todos los libros del universo, o sea, se escribieron, se han escrito y se escribirán, vienen del mismo sitio, del ser, vienen de aquí. Y poquito a poco se han ido llenando las bibliotecas. Cada uno ha puesto su granito de arena. Todos los sabios han ido poniendo sus granitos de arena. Y todo lo que se ha desarrollado ha venido de eso, del ser. El ser y el hacer, la acción. La acción es muy importante para que los niveles de aceite del cuerpo todo funcionen, para que uno no tiene fuerza por viejo. Y digo, no, viejo por no moverse, por no correr, por no bailar, por no andar. Eso es lo que lo ha hecho viejo. Exacto. Porque no es, esto es como esto tiene que envejecer, pero no porque envejezca tiene que perder poderío demostrado científicamente y realísticamente. Yo soy la prueba viva. Cuando quiera uno pegar una carrera conmigo, que me sabe y flipará en colores. Hay muchos hombres que promueven tanto lo físico, más de los 50, más de los 60, y yo lo veo alucinante porque además lo han convertido en su forma de... Y lo ve y dice, pero si antes no tenía ni la capacidad de una silla, era más quieto que una silla, y míralo. Todo lo que no se usa... Todo. Claro. Se atrofia. La medicina en sí se ha dado cuenta que la mayoría de lo que hemos hablado antes del hueso famoso, cuando la gente... No morían por la lesión, morían por la inmovilidad. Todos los que están tiempo quietos, es que hasta el calcio, claro, hasta el calcio desarrolla con movilidad, con contunción. La fuerza que te da, dice, ay, sí, fui a levantarme del sofá, ay, y se me partió el tobillo. O me levanté, perdí el equilibrio y me partí la clavícula. Y todas esas lesiones con la edad, claro, pero ¿qué hiciste? ¿Qué vida llevas? Exactamente. Llevas 20 años sentado. ¿Cuántas horas has estado tú antes de levantarte en ese instante que se te ha partido a ti la cara? Y aparte de eso, que el calcio y lo que es el hueso se fortalece a base de contunción, de fortaleza. O sea, eso es lo que le da. Que dice, le metieron el hueso, o sea, el metal que le metieron dentro para constituir una fortaleza, para al tercer día, todo el que parte eso, tiene que andar. No quedarse inmóvil, porque el músculo, las articulaciones se secan. O sea, hay un compendio que va, un efecto dominó. La guerra. Que va Hay que darle impacto. Claro. El gimnasio es la guerra. Hay que generar antifragilidad, que le llaman. ¿No? Es frágil o antifrágil. Pues solo te puedes hacer antifrágil a golpe, pero tienes que hacer cosas. Pero como diría yo, Manu, porque si no, no vayamos a explotar. Con equilibrio, con medida, ¿me entiendes? Y si uno no la tiene, buscar al que te la proporciona.
pero sin dejar nunca, aunque sea el mejor monitor del mundo, sin dejar uno por uno mismo, también en base a la información que te aporta y de alguna manera la forma y manera en que te dice cómo tienes que hacer las cosas, y sumar a toda esa información o a todos esos conocimientos que te están aportando, uno debe tener criterio y también de balancearse y de no aceptarlos como un supositorio que uno se pone. No, o sea, esto es así, que me lo ha dicho Pepe, me lo ha dicho Juan. Quien vive de consejos o de... Eh, vive envenenado. Ese de que si lo ha dicho Pepe, que si lo ha dicho Juan, y hoy más que nunca, la fuente en la que bebes. ¿Dónde bebes tú esa información? ¿Quién te está facilitando? ¿De verdad tiene un conocimiento? Pues es el caso. Tú hablas con propiedad y con conocimiento de que eso está ya ahí y está más que experimentado, más que de una forma y de otra, pues eso, demostrado, insistiendo en la demostración de que funciona y te da un crecimiento y unas herramientas que verdaderamente vas a conseguir muchas cosas que, vamos, ni en tus sueños, pequeñas herramientas, te dan un potencial brutal de la experiencia que uno ya lleva dentro, que en tu caso le proporcionas, puede hacer un Hyperman. Claro, Ni más ni menos. claro. Que el caminar, aunque uno camine inconsciente, porque ha perdido esa facultad tan maravillosa, porque vive distraído, y ha perdido esa facultad maravillosa de vivir en la contemplación de todo el entorno, de todo lo que ocurre. Claro, el que está en plan supervivencia tiene todos los radares y lo tiene todo así. Entonces, por lo que yo digo, el que está precario, la necesidad te estimula y te desarrolla unos radares atómicos para sobrevivir. Y en este caso, de forma natural, te aportan algo que, por estar distraído, yo estoy bien, que es la conclusión que en psicología se sabe más mentirosa, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo estás? Estoy bien. Y lleva por dentro vamos, una escla tremenda. La escla tremenda es que viven en un estado inconformismo, de insatisfacción, de angustia, que de no ser con el jaja, jiji, jaja, el bucle espacio-temporal de felicidad, cuando es confundir. Ahí vamos a poner una palabra y en la otra. Ser, felicidad. Humano, alegría. Ya no. Confunden la alegría, la euforia, La que adrenalina la puedes llevar, también. que la puedes llevar a un extremo, la euforia la puedes llevar a un extremo de estrés, de destrozarte la vida. Y además no es solo eso, pensar y creer que es el camino. Vamos a dejar, podemos entrar en muchos caminitos que nos llevarían a más cosas y desver, pero lo dejo a la imaginación del observador y del que no oiga solamente, escuche, sin juzgar, sin ningún pero, que no sea el de escuchar de forma natural para después buscar si lo que aquí se está diciendo no tiene, no tiene, vamos a decir, tesis doctorales dentro, Claro. escondidas, buah, para perder el pelo. El que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga ojos, que vea. Y a partir de ahora, quedaos con los ejercicios del filtro de Nicolás. Daos cuenta de las cosas que están pasando en vuestra vida, en vuestro día a día, en vuestro trabajo, y qué cosas os despiertan al ser interior, al sujeto real de la vida, y qué es el humano, qué es ese yo pequeñito, miedoso, que realmente está sobrando en tu vida. Lo que pasa es que, en fin, nos da que hablar, estamos todos en el mundo y es una herramienta necesaria, todos tenemos ese yo pequeñito, ¿no? Ese ego pequeñito. Sí, es que es necesario, Sí, forma parte del humano. sí, Sí, no sí, aquí, puedes acabar con no, no, él, no, pero tienes que no saber se qué puede. cosa es de uno y qué cosa es del otro El humano y operar con eso. está supeditado a depender del ser, para no depender ni de nada ni de nadie, para escuchar al ser. Y el ser está ahí para aportarle y darle todo lo que necesite, en todos los ámbitos, hasta de sanación física. Fíjate lo que estoy diciendo, Claro. a niveles de entendimiento que da por hecho de que es así,
porque después también los resultados son óptimos en ese sentido y los números lo avalan. El cuerpo evoluciona todas sus partes que lo componen en base a cómo tú le pides y él desarrolla a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de cualquier metabolismo o de cualquier elemento del cuerpo. O sea, y es que es alucinante si uno entra en el tema de ver un poquito cómo funciona el cuerpo físicamente, a cómo funciona un ordenador también. ¿Qué parte es la blanca, qué parte es la oscura? Que cuando nosotros vemos imágenes en una pantalla o en cualquier cosa de información, pues pensamos que dentro está la fotografía ahí, y dices tú, ahí está la fotografía. Y no hay ni fotografías, ni datos, ni letras, ni nada que no sea indicadores de apertura y de cierre de corriente. En lo binario que es sí, no. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. El ordenador, lo único que hay son ceros y unos. Ceros y unos. Para que tengáis un concepto claro. Todo lo que hay y se mueve dentro son ceros y unos. Y esos ceros y unos transmitidos a lo físico significa corto corriente, abro corriente. Cosa curiosa, que es lo que en ese universo de circuitos que hay dentro abre y cierra pasos de corriente que son los que van a generar esa información. Sí y no. Correcto. Para poner otra parte que, como decimos, fíjate si el universo es universal, que si tuviéramos conciencia de que en otro planeta hubiera vida, nosotros ya tenemos el idioma perfecto para que ellos comprendan, porque si hay alguien que tiene simplemente una mínima capacidad como la nuestra, hay una claramente que todo el universo la tiene clara, y es, vamos a decir, el binario. Un QR no deja de ser lo mismo. Y en todos los aparatos que hemos tirado al universo, todos llevan QRs, llevan mensajes igual que un QR. ¿Por qué? Porque van a interpretar la dualidad. No hace falta letras, no hace falta palabras. Es que está así el universo, entonces saben que el idioma más claro para un extraterrestre, si existiera, y lo va a entender a la primera vez, dicen, ¡ay, mira! Un jeroglífico. Saben cómo el universo. Y cuadradito blanco, cuadradito negro. Blanco, negro, blanco. Y está situado y compone un puzzle de cuadraditos blancos y cuadraditos negros. No hay dos iguales, pero es que tengamos en cuenta que 8 cifras se pueden convertir en 18.000 combinaciones. Imagínate la cantidad de cuadritos, que no son 8, son 88, la cantidad de millones y millones que se pueden de hacer combinaciones con los cuadraditos blancos y los cuadraditos negros. Y no hay dos iguales. Y si encima le pones en el centro un logotipo que identifique a ese logotipo con ese QR, pues ya apaga esos millones, se convierten en billones de combinaciones. Entonces, esa capacidad tan grande que tiene de que con un solo elemento, ya de por sí, pocos elementos tienen una combinación tan monumental, aunque vemos, no deja de estar fundamentado en cómo está el universo, y todo está basado, y siempre vamos a la dualidad, todo dualidad. Pues por eso he montado 2 pitotes, ser y humano. Vamos a ponerle al ser la energía, vamos a ponerle al ser el alma, la parte del humano, vacío, ser positivo, humano, negativo, porque si vas a ver, todo lo que estoy poniendo en el lado del humano es negativo. La parte física es negativo. Dice, ¿cómo va a ser negativo un humano si un humano tiene sentimientos? No te olvides, cuerpo, alma. Ahí están los sentimientos, no pensamientos. Ay, siento. Si tú sientes, no sientes, piensas, cierra los ojos y dice, piensa en una mierda, huélela, y la hueles, de ahí, dice, uff, ¿cómo un pensamiento se puede convertir en un sentimiento? Y todo lo que tú aquí fomentas va también al sentimiento. Pero ya no es la parte de la energía, es la parte física. El cuerpo se refleja en la energía y la energía se refleja en el cuerpo. Entonces los pensamientos también se reflejan en el cuerpo.
Y ojo, que la energía está solamente ahí, inocua. La energía se transforma, no se destruye. Siempre va a estar ahí. Claro. No No la puedes vas evitarlo. No puedes evitarlo, el alma no la puede evitar. Pero el alma es. Dice, ¿qué es el alma? El alma es lo que es. Yo soy. Exactamente. Yo soy. El cuerpo puede ser cualquier cosa, una tinaja. La forma. Yo al cuerpo lo llamo la forma, por decirlo de alguna manera. Es la forma. Todo tiene una forma y un cuerpo tiene una forma que puede ser más o menos agradable a los ojos de cualquier persona en base a su criterio de forma y manera que le gusta, al que mira. Pero está en el observador. Es más, si se pone uno que le gustan las gordas y otro que le gustan las con figura de violín, van a discutir los dos, pero los dos no dejan de tener razón. La razón, parte de la inteligencia, parte de la razón. La razón, Dios me libre de tener razón de nada. Y hablando de Dios, el nombre Yahvé significa, traducido, el que es. Y Ay, entonces, si yo soy, tú correcto, eres, todos correcto, somos, y correcto. todos somos Dios, es una de las cosas que también dice Jesús. Yo soy el que Yo soy. soy el que Y soy. cuando dices Claro. yo soy el que soy, Claro. uno, pues eso, siempre está el humano que puede salir, sí, yo soy carpintero, yo soy mecánico, yo soy... No, Manifestaciones de Dios. exactamente. Cada uno a su manera. Ahí ya está metiendo las acciones, Claro, lo claro. que haces. No tiene nada que ver con lo que eres. Claro. Yo soy Exacto. el que soy. Exacto. Detrás del que yo soy, el que soy. Estoy hablando de lo que soy, no de lo que hago o no hago. Y la gente Correcto. confunde el hacer con el ser. Por eso el ser tiene sus establecidas su parte. Y como en el universo, cuando tú comentaste positivo, negativo, una pila no funciona sin tal, ¿no? Y yo dije el magnetismo, o sea, están los polos. Claro, que no funcionaba uno sin otro, se necesitan. Claro, no existiría este mundo. Es que en físico. ¡buh! Claro. Y bueno, si entráramos ahora, que si en el mundo de Einstein, que es el minimalista, el pequeño, el buscar ahí el átomo, el ir a las partículas, y el newtoniano, que es el que mira hacia afuera lo grande, las estrellas, las montañas, hacia lo grande. El mundo, los dos mundos vistos desde los ojos de la ciencia y situados, atribuidos a cada uno una parte, uno buscando y cuando vamos hacia lo pequeño, dices tú, hoy pues llegaremos al garbanzo, lo más pequeñico, y ya no hay más. Y por más que ahondamos, ahí estamos ahora en ese mundo de las cuerdas, las teorías de las cuerdas, que es como hablar de esas energías de Dios, de decir, ahí ocurre algo, no lo vemos, pero está. Hay unos experimentos que se han hecho con láser que lo inició un tal Jacobo Greenberg, que estudió en México con todo el tema de los chamanes, de cómo curaban milagrosamente gente de afecciones. Se dio cuenta de que había una matriz de energía en la que los humanos estamos como cognitivamente metidos, si es y Dios está todos generándose desde ahí también. Y entonces este hombre desapareció, no se sabe nada de él, pero dejó como a unos discípulos que han seguido sus experimentos. Entre ellos está el del láser, ¿vale? Y esta gente hace en laboratorios un experimento que es, tiran un láser, lo estudian desde la fotónica, y luego le ponen a gente haciendo de observador de esa luz y la estudian. Cuando la observan, notan vibraciones y cambios en la luz del láser. Y cuando la deja de observar y no hay observador, el láser emite la luz de otra forma. O sea, que ahí han demostrado en más de 5.000 ejemplos... Que la mente afecta sobre la funcionalidad de la luz. Y que no deja de ser, porque la luz es algo visible, sobre todo en un láser, sí. Pero ya entraríamos en el otro mundo, como claro. Por ejemplo, es que los sentimientos se pueden representar y el hielo o las materias blandas como el aire es más difícil de visualizar, pero se puede también. Pero el más esclarecedor y el más definitivo es el hielo, porque el hielo, dependiendo de las energías que actúen sobre él, están las estrellas, esas estrellas bonitas que nos pintan en las navidades diferentes, con fractales. Geometría. Todo lo que hay en el universo son fractales, todo. Los fractales
no deja de ser en donde mejor se ve. Siempre hemos puesto las plantas, pero a medida que desarrolla, pues se fractaliza más o menos, ¿no? Las cosas parten de una fractalización. Han encontrado la fórmula de los fractales, de cómo desarrollar los fractales. O sea, que tú pones una pequeña parte de fractales en una forma determinada y ahora coges y le dices, multiplícate. Y si tú has hecho, vamos a decir, una pequeña piedra y tú le das la multiplicación, cuando los fractales empiezan a desarrollar, desarrollan como desarrolla la naturaleza, una flor, una planta o un árbol. Pero es que también como una montaña. Y la montaña hace así, y no sabes cómo va a terminar. La cuestión es que cuando se crea la montaña, esa montaña que tú has creado con esa fractalización, ya no la puedes replicar ni copiar ni nada, la has creado, pero ha partido de la misma forma que parte todo ser vivo o toda cosa que se crea en la naturaleza naciendo de la energía. Entonces, cuando quieren buscar híbridos, pues entonces hacen fractalizaciones, vamos a decir, imaginarias, y de ahí nacen todas estas plantas y todos estos animales maravillosos que ves tú en las películas, las creaciones estas, que se salen de la razón, como diciendo, esto se sale de lo habitual. Todo lo que estás comentando me trae a colación esta pregunta. Te la tiro así a bocajarro. Ok. ¿Eres optimista Sí. con el futuro, con la tecnociencia? Es que no puede ser, no, claro que, como optimista, claro, yo no soy de los que concluye que el cuchillo es para matar, ¿me entiendes o no? Que maten con él, claro, y ahí está, hazle a su uso, pero no es que sea optimista, soy objetivo y claro y de la forma más, tú me denominas que dice, humilde, que yo veo, tú eres más humilde que yo, tú más humilde no puedes ser con la situación que tienes personal, de estabilidad económica, de circunstancia personal, pero después en el ámbito de sociabilizar, de estar con las personas, pues si tú te juntas con gentes mayores que como decimos a veces, no se saben ni atar los cordones, pero tienen de alguna manera una experiencia y tú te nutres de ellos y estás con ellos y cualquiera decía, pero tú cómo puedes estar alrededor de esta gente, pero si esta gente no entiende ni sabe nada. Y cuando en verdad... Precisamente por eso. Precisamente por eso, y tú sabes perfectamente que eso tampoco es como uno puede pensar y creer en base a lo que ve, que por eso el que mira para afuera puede interpretar muchas cosas, pero siempre bajo el juicio o el entendimiento de uno mismo, pero no lo que es de verdad. Y lo mismo, pues claro, uno dice, ¿qué vas a sacar de ahí? Bueno, la pregunta te la reboto a ti y te digo, ¿pero tú has sacado algo de algo? ¿Cómo me preguntas a mí qué voy a sacar de ahí? Si tú tuvieras en tu día a día el sacar algo de algo o caminaras pensando que vas a evolucionar o interpretar o sacar un beneficio, pero vamos a decir en parte positiva para tu crecer, pues si tú andas por la vida chafando charcos y cayendo en todos ellos, o sea, y caes y te estás todo el día quejando, eres una queja viva, y me viene a mí a preguntar, cuando tú estás ahí armónico, a ir más allá en el conocimiento. A mí se me quedan los días pequeños de todo lo que Claro, tengo que aprender, de todo lo que tengo que descubrir al día. Se me claro, queda corto el día, se me hace corto. Y te voy a decir, yo también soy optimista. Y no solo eso, sino total, que creo total. que estamos en el mejor de los mundos posibles. Uf, Que eso uf, es algo casi es anatema que, cuando dices eso, porque todos es, ¿cómo puedes decir eso si antes se vivía mejor? Pues pero, llevan siglos soñando con lo que ahora es real. pero, Llevan siglos y pero milenios soñando pero si te con lo que paras, para ahora nosotros es lo normal. pero si te paras y lo miras, es tu momento de entendimiento a todo lo que te envuelve, a todo lo que hay, o sea, es tu estado personal. Y el mío también, fíjate que yo, es más allá, tú dices, si me falta tiempo, no, yo es que ya no lo veo, digo, si a mí me das un planeta donde poder sentarme y estar respirando, paseando, me das el planeta para mí, ¿me entiendes? ¿Te vas a aburrir? No, no me voy a aburrir. ¿Cómo me voy a aburrir? ¿Cómo me voy a aburrir? Todo dices, ¿qué es todo? Todo está por vivir, todo está por descubrir, todo está por
desvelar todo. ¿Qué es todo? Todo es que cuando lleguemos a todo, ya no hay nada que desvelar. Entonces, entre desvelar todo y quedarte en nada, está ese equilibrio de saber o entender o comprender que solo lo puedes ver en la quietud, que digo yo, solamente en la quietud lo va a ver una persona, y en la soledad y en el silencio y en la oscuridad, lo digo 1000 veces, y es que eso es sentencioso, porque eso es lo que te da el estado a la materia y a la energía para no necesitar nada, nadie, y para ser infinitamente infinito, para comprender si hay algo en vida después de la muerte, para comprender todas las chuflinadas, todos los cuentos chinos y todas las historias que contamos aquí, porque si vas a ver, nosotros se puede decir que estamos contando cuentos chinos bajo nuestro entendimiento, pero que haya, si hay solo una persona que le supone un algo, sobre todo el moverse, dejar de estar en el bucle espacio-temporal, de que si se para un momento y lo piensa, dices, dentro de 1000 años, no de 30 o 40 cuando tú tengas una familia y qué es lo que estás pensando montar. Que agárrate que viene curva, y más el día de hoy, sobre todo para un hombre. Entonces, no desde ese punto de vista de anticipación, de decir esto es lo que viene, esto es lo que estoy buscando, y tener mi casita y tener mi dinerito, mejor tener mi negocio, no depender de nada ni de nadie, para poder comprar mi casita, para hacer, para pintar yo mi para afuera, mi sueño. El que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta, concretando. Pues entonces, ese buque espacio-temporal, como yo digo, que yo me fui de aquí hace para 30 años, y cuando vuelve uno y te encuentras a las mismas personas con más años encima, no dejan de decir las mismas tonterías, no dejan de hacer las mismas tonterías, y no dejan de estar trabajando algunos, y otros pues estar como estar. Exactamente Como igual. algunos están cobrando una paga, un pito, una flauta, sin contar la barbaridad de personas que ya están allí, en el pueblo del silencio, están allí. Entonces, de ahí que cuando una persona te pregunta, intentamos darle una información para decir, para ayudarle. No, nadie ayuda a nadie. Y nadie pierde a nadie, ni nada. Las personas se pierden solas. Las personas se ayudan solas. No puedes ayudar a nadie. Está en ella el hacer el clic y hacer el paso. Como tú bien representas, o tú bien demandas, decir, rompe ya y Claro. acción. Correcto. Déjate de montarte, y menos todavía montarte. Suelta el bucle Por supuesto. espacio-temporal, de estar todos los días de aquí a casa, de casa aquí, de aquí a la cervecita aquí. Llega el día que pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí. Pásate y mira lo que has hecho esos últimos 10, 15, 20, porque algunos son 40 y 50 años que han estado haciendo lo mismo, que casi todos los días, de la misma, pues de trabajo, de fiesta, de boda, de eso es lo único, cuando se sale una cosa, que se hace una cosa a la vez, como una boda, un bautizo que cae de igual breva, un cumpleaños una vez al año, un fin de año una vez al año, y cuentas esas cosas, y dices tú, ¿cuánto dices tú años que tienes? 51. Sumando todos los momentos, porque los momentos son lo que te enriquece, lo que te llena, lo que te satisface. El de que cuando tú te paras, y no solo eso, sino que sean de valor, sabiduría, cultura, paz, tranquilidad, seguridad, de todo lo que te rodea y todo lo que ataca y todo el veneno que hay a tu alrededor. Y toda la mentira, hipocresía y falsedad y todo eso que le tienes miedo. Tengo miedo a los mentirosos. Tengo miedo a que me engañen, tengo miedo a que me traicionen. No, 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 no. Si tienes miedo a todo eso, tienes que saber que tú tienes que ver al traidor, tienes que ver al mentiroso, tienes que ver al falso, tienes que ver a todo, al desamor, al amor, tienes que ver todas las partes claras, transparentes. Eso es la realidad. Decirte, yo veo una persona mover el café con la cucharilla y sé cómo caga, cómo mea, cómo escupe, cómo todo, solo como ver la cucharilla de café. Nunca la persona en sí podrá vivir con ella ni millones y millones de años luz con ella misma
y se verá tan clara, tan transparente, ni se entenderá tanto a sí misma como la estoy viendo yo. Y ante mí tengo una mentirosa, una falsa, una... Vamos a dejar la lista y los adjetivos. Lo que tú quieras. Todo eso que dicen toxicismo. Todo eso que apártate, que te va a... Oh, y luego vas a necesitar 17.000 psicólogos. ¿Me entiendes? Hay psicólogos que han venido, Nicolás, vengo a contarte algo, con esa... como un paciente, a mí, no tengo ninguna titulación y te viene como un paciente. Es decir, quiero consultarte esto y que me digas tu opinión. A psicólogos que están escribiendo libros y de decir, te voy a pasar mis apuntes porque quiero tu opinión sobre el desamor. Quiero tu opinión. Yo lo tengo claro, me nutro, tengo información, pero quiero tu opinión, porque hemos tenido charlas y le parece. Y gente, no estoy hablando cualquiera, gente importante, no voy a decir nombre, pero eso es humildad. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque ellos además son lo que son, pero me tienen en valor. Y no porque me den valor, yo voy a cambiar ni un granito de arena de lo que soy. Y a la hora de explicarme, a la hora de hacer, pues soy un picapedrero. Pero no deja de venir o de hacer que yo tenga esa paz o todo eso que yo tengo o transmito sin necesidad de hablar, esa calma, esa tranquilidad, esa no necesitar ansiolítico. Eso decir, yo cuando me voy a dormir hago así y ni noto que he puesto la cabeza y cuando abro los ojos y ya pasa el tiempo que tenía que descansar y dormir, ¿me entiendes? Y dice, ¿y cuánto he dormido? Digo, pues 3 horas. Y dices tú, che, pero si es que el sueño ran, el tran, tienes que 8 horas, ¿me entiendes? Bájalo a 4, bájalo ya, pero a 5. Tú duermes más deprisa. Pero no solo más deprisa. Digo, vamos a ver, si tú vas a un sitio donde te hacen un escáner de sueño, que yo he estado, cuando me han puesto las ventosas y me han mirado, cuando han terminado y han visto allí lo que ha salido, dice, acabas de romper la máquina o acabas de romper todo lo que tenemos establecido. Roto, totalmente. Roto absolutamente. ¿Quieren saber qué hay aquí? Porque dicen, pero es que hasta roto el cerebro. Algo. Y yo digo, tengo cosas físicas que me han ocurrido en la cabeza que no tienen nada que ver con un accidente. Cosas naturales proporcionadas por la búsqueda de respuestas y doy por hecho que hasta físicamente puede haber ahí unos reajustes, pero atómicos. Como yo bien digo, un pensamiento puede ser el filtro de cambiarte miles y miles de creencias que tú tenías establecidas ahí desde que naciste. Y las tenías ahí como diciendo, vamos, como un tatuaje, como diciendo, esto es así. Y de momento llega un pensamiento, llega una idea, llega un concepto de más profundidad y te rompe toda la cabeza, te la destroza, te la fulmina. Y que cierras los ojos y vuelves a abrir los ojos y vuelves a mirar todo lo que hay en tu entorno y verdaderamente ha cambiado todo. La persona que cerró los ojos, cuando los vuelve a abrir, ya no es la misma de cara a nada. Ni la madre que lo parió ya lo puede conocer. Y todas estas transformaciones no dejan de estar en todas las personas a medida que van creciendo en unas cosas y en otras, pero de una forma muy pequeñísima. Muy pequeñísima. Porque yo puedo decir que a mí me es imposible ser yo solamente de una forma. Yéndome a una montaña, yéndome a un sitio donde no haya nadie. Allí es donde puedo ser yo, todo lo que yo puedo ser, y donde puedo alcanzar esa gracia de llegar a ese punto de hasta... Aquí por no pagar el alquiler te puede proporcionar un miedo, o alguien que te saque una navaja. Y si te sacan una pistola y te la ponen en la cabeza, también te proporciona, porque te voy a pegar un tiro y te voy a matar. Miedos de dimensiones en estar en estados que superan todo eso. Pero es por el hecho de que es más lo que pierdes. Porque eres más y a la hora de perder eso,
pues el miedo te infunde, pero no estamos hablando ya de una persona, estamos hablando de algo más grande que dices tú. Puede desaparecer y si lo que desaparece es tan grandioso que entonces el dolor y el miedo es más grande. O sea, a medida que tú eres más grande, los dolores y los miedos son más grandes. O sea, el miedo de un rey es más grande que el miedo de un pastor, por decirlo de alguna manera. Y están más cerca de la verdad un pastor que un rey, por decir también algo. Porque cada uno está en su tarea, pero su tarea le proporciona también esos espacios-tiempo, como digo yo, de calma, tranquilidad, de soledad, de incluso oscuridad. Hombre, yo le tengo que mucha compasión al rey, porque el rey no tiene vida privada. vive Es en una vida jaula de pública. oro. Es vida Sí, pública. sí, el poco tiempo que pueda él decirme que me quiten lo bailado, son efímeros, Son muy... pequeños Sí, escapes. sí, pero no deja lo que él supone en la humanidad, vamos a decir, rey de España, nuestro rey, lo que él supone dentro de los, pues como un tablero de ajedrez, no eres un peón, eres un rey. Eres una pieza pues, que tiene más capacidad y más todo lo que tú quieras, pero no dejas de vivir en una jaula de barrotes de hierro, De oro. de oro, de oro, o sea, tan simple como eso. Entonces, eres esclavo de tu situación. Y de nacimiento, además. Pero cuando, desde que nació. Claro, pero cuando tu pensamiento... No lo eligió él, claro. No. El rey no se vota, entonces... Te tocó. Fuiste el espermatozoide. Y tú Sí, también, es que ganó la primera carrera, claro, la más gorda, la más pequeña fue la más grande. Ahí tuvo que competir con millones. Exacto. Es muy sencillo. Haces así, terminas de hablar y a tu centro. Y se ha acabado todo lo que hay fuera. Es que es tan simple como eso. Me puedo perder. Pero por voluntad. Por una sencilla razón. Porque sé que me puedo no encontrar. Es que no necesito ni encontrarme. Siempre estoy donde estoy. Entonces me puedo perder. Perderme en decisiones, en acciones, en actos, pero el propósito. ¿Qué propone la acción y cuál va a ser la consecuencia? Si las consecuencias no van a ser miel de romero, apaga y vámonos, que no me interesa. ¿Entiendes? Yo tiene que ser miel de romero para las dos partes y para todo lo que se acerque a las dos partes. Así de sencillo. Ese es el procedimiento. Estamos en un universo de creación y el universo de creación, y volviendo vamos a poner dos cositas muy, muy importantes en las dos partes. Ser humano. Ser luz. Humano. Oscuridad. Cosa más clara que la oscuridad. Si no hay luz, no ves nada. Pero no por ello la luz tampoco tendría ningún valor si no existiera la oscuridad. Claro. Para alumbrarla. Correcto. Entonces, de ahí también podemos sacar muchas cosas. Eso de que el empático, por naturaleza, tiene que iluminar a la oscuridad. Al psicópata lo tiene que iluminar. Tiene que ser ejemplo. Por eso de decir, si uno va mirando y lo mira desde esa perspectiva, cuerpo-alma, esa es la buena noticia. Va buscando ese entendimiento de luego ya le darás tú un sentido individual a cada parte de ellas en la medida que vayas comprendiendo en qué lado estás y cómo te sitúas. Porque, por ejemplo, un lado, el ser, satisfacción, bienestar, podría hacerlo más largo en ese sentido, para no enrollar. En el otro lado, desánimo, angustia, muy importante, angustia, de no saber por qué, pero estás angustiado, angustiada. Eso se da mucho, en el que hace cosas que supuestamente piensa y cree, que como los niños, como no lo ven, no se sabe que lo hacen. Antiguamente papá le decía al chiquillo, que no me entere yo que vuelves a hacer esto, esto, esto y esto. Y el niño se quedaba así, que las orejas se le ponían de punta como diciendo, ¿cómo? Me lo ha contado un pajarito, claro. Cuando vas a hacer las cosas ya miras a ver si hay pajaritos. Porque mi padre hablé con los pajaritos, ¿me entiendes? O sea, hasta ese nivel la inocencia de los niños,
Los niños no caen en la cuenta y piensan y creen que porque hacen lo que hacen, como dice, que son los que, por lógica, el marco, y por eso son limitados, que dice, si yo no toco, si yo no veo, yo no creo. Y yo digo, ¿y de qué te sirve ver y tocar si pensar y creer no sirve para nada? Y es igual que nada. ¿Para eso te sirve a ti si no veo o no toco, no creo? No. Tú, aunque veas y toques, no sabes ni lo que estás viendo ni lo que estás tocando. Es más, no caerás nunca en la cuenta que lo que ves y tocas, aunque no lo veas y no lo toques, te está viendo y te puede tocar hasta sin tocarte. Lleva cuidado, porque las cosas no son como pensamos y creemos, las cosas son como son, y las cosas cuando son como son más allá, no de si hay vida después de la muerte, más allá todavía, o sea, más lejos, o sea, más que tu imaginación es tan pobre como un granito de polvo en una montaña. Así de pobre es tu imaginación. Que imaginar todo lo que está sucediendo hoy, imaginar hace 1000 años atrás, nadie se le ocurrió ni pensó, pero vamos, a millones y millones de años. Y mira, estamos 1000 años, no es nada. Para una estrella, no es nada. Pues chicos, para una estrella no es nada, pero para ti es una vida entera. Así que esos 80 años, esos 70 años, esos 60 años, 50, los que te queden por delante, aprovéchalos Y enriquécete. como un jugador con la pelota en los pies. Así tienes que acometer la vida. Tienes que regatear y chutar. Puede que falles, pero puede que marques gol. Pero tú tienes que chutar. No te quedes ahí en que sí, en que no, y mucho menos dejes pasar el partido, porque pitarán y te habrás quedado todavía sin estrenar las botas. Me voy a despedir ya. Espero que te haya gustado este diálogo con mi querido amigo Nicolás. Y te dejo cerrar si quieres despedir con alguna anécdota o con alguna historia, con alguna reflexión o con alguna práctica, lo que tú quieras. Es todo tuyo. Sí. Aquí tienes a 40 millones de personas delante. Un melocotón y un pimiento. Contaremos cosas más curiosas. Aquí, pues eso, iremos cerrando el ámbito y haciendo poner un pastelito. Quedaros con lo de cuando camines, no olvides sentir la tierra en los pies, puesto que del pensamiento a los pies hay una distancia. Y el hecho de situarte con la mente mentalmente en los pies, cómo sentir la tierra en los pies, te va a suponer algo posiblemente maravilloso, que tomes conciencia de que hay muchas más cosas entre los pies, la planta de los pies y el pensamiento. A lo mejor empiezas a tomar conceptos de forma y de maneras que te den pie a visualizarte. Y visualizándote podrás también llegar a la conclusión de que lo que tú ves en ti es lo que ven los demás, tanto energéticamente como físicamente. Por lo tanto, no te niegues más. Escucha a mi amigo Manu, que te digo una cosa, conocimientos hasta el infinito y más allá, te lo puedo garantizar. Pero además de verdad, propongo una cosa, os dejo lo de los pies, pero os daré algo más importante que pueda ser un paralelismo en cómo atravesar cualquier miedo. Los miedos. Os proporcionaré algo físico a través de mi amigo Manu, de cómo de una forma física, y además un ejercicio físico, podéis demostraros a vosotros mismos que eso sería el paralelismo de atravesar un miedo, algo que tendréis establecido de una manera determinada, pero en realidad no es tal como pensáis y creéis. Por eso decimos siempre que las creencias son limitantes y son las que verdaderamente te hacen ver más allá. Podemos seguir viendo la misma pared, pero en la misma pared podemos ver un mundo infinito más allá de lo que vemos hoy por hoy, solamente adquiriendo conocimiento de qué hay más allá de la pared.
tan simple como eso, pero está en cada uno de nosotros. No hay nadie que por tener un buen maestro, por tener unos buenos libros, por tener, no, acción. La acción es importante. Y no olvidéis, aparte de sentir la tierra en los pies, de caminar. El que mueve el cuerpo, siempre se ha dicho, mueve el corazón. Y todo lo que hay y supone y depende de él, propiamente dicho. Bueno, A caminar. Seguimos y nos vemos en el camino.